7:48 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión. Ya estamos conectados con el abogado constitucionalista Diego Pomareda, quien es también profesor universitario. Muy buenos días, Diego. Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Rumi, buenos días. Encantado de ¿En estar qué, aquí. ¿En qué universidad estás en este momento? En la Universidad Católica estoy yo Ajá. enseñando como profesor, 8:30 entro, así que estoy por acá. Bien, muchísimas gracias, Diego. Lo primero, eh, para ti, ¿qué significa, qué implica esta decisión del gobierno peruano, Dina Boluarte a la cabeza, de señalar que se va a empezar, se va a trabajar para el que Perú salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Recientemente hemos entrevistado al doctor Javier Velázquez Quesquén. Él señala que es prácticamente un bluff, que es un saludo a la bandera, pero desde tu visión de constitucionalista, ¿qué implica esto? Sí, bueno, primero para que se entienda y la ciudadanía esté al tanto, el gobierno hace unos meses viene pues promoviendo la idea de analizar la eventual salida del sistema interamericano, que supone ya no hacerle caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni a la Comisión. Incluso podría evaluarse la salida de la OEA, que es un organismo justamente regional. Entonces, el punto de fondo aquí es que se busca transmitir la idea de que se quiere evaluar una salida, perfeccionar el tratado. Incluso desde el Congreso se ha creado una comisión que no ha funcionado para evaluar esta eventual salida. Entonces, son básicamente algunas propuestas que sí, pues quedan en abstracto, en el aire, como para utilizarlo de forma política, más que un genuino interés de salirse del sistema. ¿Y por qué digo esto? Porque según la Constitución, digamos, quien tiene la sartén por el mango, para que nos entiendan los que nos están oyendo, es el mismo gobierno. Hoy día mismo podría denunciar el tratado y salirse tanto de la jurisdicción contenciosa de la Corte como de la OEA. Y eso tendría que ser ratificado por el Congreso, que en efecto ahí tienen los votos. Entonces, yo diría que esto es una pantomima, es un espantapájaro que se crea justamente para alimentar a una tribu y decirle vamos a salirnos del sistema, y de forma populista puedes atribuirle todos los problemas de nuestro país a la Corte Interamericana y no ser autocríticos sobre cómo se está manejando la seguridad ciudadana en el país y cómo se está afrontando problemas de justicia. La solución a la situación complicada de inseguridad en el país se soluciona saliéndose de la Corte Interamericana. ¿Tú crees que va por allí? Porque eso es lo que Definitivamente esgrime, no, ¿no? ¿no? O sea, lo que yo digo es que esta es una forma de hacer populismo, ¿no? Y el populismo es plantear aparentes soluciones fáciles a problemas complejos. Y entonces, como al fiel estilo de Pedro Castillo, es una perspectiva con el fetiche constitucional de la Asamblea Constituyente, es decir, creamos una figura, creamos una institución a la cual le atribuimos todos los problemas del país y automáticamente, a partir de una Asamblea Constituyente o salirnos del sistema interamericano, vamos a lograr solucionar los problemas como la inseguridad ciudadana, como por ejemplo la soberanía nacional, como por ejemplo reactivar la economía. Entonces, por ahí no viene la solución de los problemas, ¿no? Y además la carga del debate está muy vinculada a lo ideológico. Ujú. Cuando uno ve el motivo por el cual Venezuela, por ejemplo, sale del sistema interamericano en el año 2012, denuncia el tratado y sale el año 2013, ellos acusan a la Corte como una Corte imperialista y capitalista, ¿no? Justamente todas las razones opuestas a las que se están esgrimiendo al día de hoy por el gobierno, Claro. diciendo que es una corte ideologizada, de izquierdas, comunistas. Entonces, cuando uno se da cuenta que Venezuela denuncia a la corte de capitalista y que este gobierno denuncia a la corte de comunista, pues algo está haciendo bien la corte, está en el centro en todo caso para poder equilibrar ciertos problemas, ¿no? Pero es atribuirle una carga política y definitivamente, ¿no? Esto no está apuntando a solucionar problemas ni a enfrentar la seguridad, ¿no? Esto es una forma de crear, como decía, una falacia del espantapájaro, ¿no? Se crea un muñeco para golpearlo, como una piñata, para que la ciudadanía piense que la única forma de salir del problema de la inseguridad es salirse del sistema interamericano, y creo que por ahí no viene el tema, ¿no? Y necesitamos estar inmersos dentro de un sistema internacional del tipo de que estamos hablando, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Necesitamos? ¿El país realmente lo necesita? ¿Por qué lo necesitamos los peruanos? Lo que ocurre es que, a ver, lo primero que hay que preguntarnos si es que nuestra justicia y nuestro grado de democracia en el Perú está lo suficientemente salvaguardada por nuestra justicia interna. Y cuando uno ve la experiencia de los últimos años y en el siglo
bueno, 20 también, sobre todo a partir del año 50, bueno, con los gobiernos autoritarios y gobiernos incluso totalitarios, podríamos decir que la jurisdicción internacional siempre es un salvaguarda de la democracia, es decir, cuando tenemos intentos de golpes de Estado, cuando tenemos militares con ánimos de tomar el poder, cuando tenemos presidentes que justamente quieren, digamos, obviar la separación o el equilibrio entre poderes, justamente ahí se puede aplicar esta Carta Democrática y el sistema interamericano cumplió un rol fundamental. Recordemos en la Constitución del 93. De hecho, una de las salidas por las cuales se dio este nuevo texto constitucional fue a consecuencia de un golpe de Estado del año 92, del 5 de Claro. abril, y es ahí donde el sistema interamericano con la OEA viene y organiza, dicen, bueno, el país está en caos, hay que ordenar la casa, hay que organizar unas elecciones y hay que apuntar a una nueva constitución en términos democráticos, ¿no? Esa salida, esa viabilidad en países inmaduros en términos democráticos, pues necesitan estos organismos internacionales. Ujú. Eso es lo primero. Y lo segundo es para tutelar derechos fundamentales. Si uno ve el grueso de las sentencias de la Corte respecto del Perú, no están vinculadas a los casos del terrorismo, están más vinculadas a cuestiones de orden laboral, por ejemplo, a cuestiones como la oroya, medioambientales, ¿no? Y también vinculados a la salvaguarda de la propiedad privada de empresas. Entonces, esto no es solamente un tema en términos de lucha contra aquellas personas que cometieron irregularidades en la época del terrorismo, llámese militares, sino más bien está enfocado en la protección y la tutela de los derechos fundamentales de las personas de a pie, y creo que eso hay que Importante. dejarlo claro. Claro, ¿qué tal? Buenos días. Pero la Corte acaso puede meterse en los asuntos internos y decir que no se apruebe una ley, que no se promulgue una norma, la que sea, sin que se haya agotado la vía interna. Eso tampoco está bien, ¿no? No, de acuerdo. Lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos es que la jurisdicción de la Corte aplica de forma supletoria, es decir, cuando Claro, se han residual, agotado ¿no? todos los recursos internos, exacto, dentro del Estado peruano. Lo que sí puede hacer, y esto es un rol de la Comisión particularmente, es monitorear, emitir informes y hacer pronunciamientos sobre, digamos, potenciales riesgos a derechos fundamentales en la región. Entonces, digamos, no es que sea una decisión vinculante del todo, sino es una alerta de lo que viene pasando en Ujú. el país, y eso ya cada Estado, en el marco de su soberanía, determinará si lo acata o no. Pero cuando ya hay una decisión de la Corte, que toma un poco más de tiempo, en efecto, hay que cumplirla porque hay un tratado del cual el Perú forma parte, ¿no? Hay una ambigüedad en este caso por parte del Ejecutivo, porque se dice una y otra vez en los momentos más álgidos, cuando tienen complicaciones, digamos, el tema de Santibáñez, por ejemplo, y otros más, salcan esa figura, el Perú tiene que retirarse de la Corte Interamericana, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Por qué esta ambigüedad? Bueno, lo primero yo diría que esta ambigüedad justamente es por una lógica populista, como te mencionaba, Claro. pero también lo que se persigue es tratar de encasillar los problemas del país en este muñeco de la Corte Interamericana. Pero además, cuando uno ve esta ambigüedad, es sumamente extraña, porque mientras está denunciando o evaluando la salida del sistema interamericano, se propone, por ejemplo, al abogado constitucionalista Borea como parte de la Corte Interamericana, ¿no? Parecía una clara contradicción. Mientras quiere salir del sistema, el Estado peruano propone a un juez dentro de la Corte IDH y en efecto la OEA lo elige, por ejemplo, ¿no? O lo otro que me pongo a pensar en esta lógica de contradicciones. ¿Cómo es posible que el Estado peruano, ¿no?, le atribuya los problemas a esta Corte, pero no diga nada en términos de soberanía sobre Ujú. todas las otras cortes o tribunales internacionales? Llámese, por ejemplo, el Parlamento Andino, Claro. llámese la CIADI, llámese, por ejemplo, los convenios de Ginebra. Entonces, el hecho de no hablar de soberanía respecto de otras cortes internacionales y solo enfocarse en el caso del sistema interamericano, sin duda creo que evidencia que hay un sesgo político de por medio, ¿no? Y además, si se quiere cambiar, digamos, la composición o potencial sesgo que muchos dicen sobre que es una corte progresista o de izquierda, bueno, hay una forma de cambiar esa composición, que es a través de la propuesta del gobierno, de los gobiernos de la región, de candidatos de otro tipo de perfil, como pasa en el Tribunal Constitucional. Hay momentos en los que las composiciones son más progresistas, otras que son Ujú. más conservadoras, y esa forma parte de la democracia, o como pasa en la Corte Suprema de los Estados Unidos. O sea, los tribunales funcionan de ese modo, no es que porque un tribunal no es afín a lo que, digamos, a una idea o un pensamiento
o una ideología, pues hay que salirse automáticamente. Bueno, Así es. hay que combatir en todo caso desde adentro, ¿no? Sí. Diego, vamos a hacer una pausa, por favor, mantente en línea, vamos a regresar de inmediato, estamos en Altavoz en Vital y en Movistar Televisión. Ya regresamos.